Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Creo que esperamos un minuto más hasta que terminen de cargar todos y empezamos con la clase. Bueno, ya creo que entre una gran cantidad, podemos ir arrancando. Voy a compartir pantalla. ¿Está bien? Y voy. Bueno, mi nombre es Franco Márcico, estoy actualmente trabajando en el equipo de asesores del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Soy biólogo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y parte del equipo del Instituto del Cálculo, del grupo de redes complejas. Algo de material ya acerqué a la fundación, que se los tienen seguramente compartido en la carpeta, ¿bien? Que son 2 notas de divulgación, pero con un tinte científico que dan un poco cuenta de algunas herramientas de las que vamos a charlar hoy. Y también la introducción de un manual, una parte de un manual de epidemiología comunitaria, que también es otro tema que vamos a abordar muy levemente hoy, pero con un desarrollo asociado a eso. Epidemiología comunitaria, formalmente hablando, lo van a ver más adelante en el curso. Y lo que les voy a presentar, si estuvieron viendo ya lo saben, son herramientas estadísticas para la toma de decisiones. ¿Bien? Y sobre todo muy atravesado por el contexto de pandemia en el cual nos encontramos, pero extrapolable. Como ya van a ver, les voy a hablar de otras situaciones en las cuales se han aplicado y se aplican herramientas estadísticas y herramientas de simulación y herramientas matemáticas para la resolución de problemas reales, ¿bien? Y de problemas concretos. Un poco para repasar lo que vamos a estar viendo, al principio les voy a dar una introducción, que me parece importante tener en cuenta porque el desarrollo científico y el desarrollo de estas herramientas se dan en un contexto que es el de la aplicación de políticas públicas. Entonces les voy a contar un poco sobre ciencia y gestión en estos tiempos, que los categoricé como tiempos difíciles. Son un poco más difíciles que otros tiempos. Después les voy a hablar un poco propiamente hablando de los modelos matemáticos, de las curvas, de cómo se generan, cómo se analizan y de los supuestos que están atrás de los números que se muestran en las curvas epidemiológicas y de las proyecciones. Después vamos a ver un poco un tema de algunos elementos de la teoría de la información y la dialéctica entre las fuentes de datos. Es decir, y esto está fuertemente atravesado por el contexto en el cual nos encontramos. Es decir, cuál es el valor de las fuentes de datos y de las fuentes de información y cómo arribar a conclusiones con cierto nivel de certeza, ¿bien? Cuando nos encontramos en un contexto en el cual
la información, ¿está bien? Es algo que, por un lado, hay mucho, pero por otro lado, información precisa es algo que escasea. ¿Bien? Y por otro lado, y por último, elementos de la teoría de Bayes en la toma de decisiones. Y eso es más propiamente hablando de cómo poder medir, cómo poder dar un planteo que tenga en cuenta los errores y las consecuencias de los errores de interpretación o de análisis que pueden llegar a surgir una vez que se presentan los resultados de los análisis matemáticos y del proceso de información. Vamos a ver los primeros 2 puntos, la introducción, ¿está bien? Y los modelos matemáticos. Vamos a hacer un parate ahí unos minutos para ver preguntas, para discutir un poco, para pensar juntos, y después vamos a continuar. Bien. Primero, bien sencillo, para arrancar. En nuestro rol, el trabajo de análisis de datos y de planteo de escenarios tiene un fin muy específico, que es el de asesorar y el de dar herramientas para la toma de decisiones. ¿Está bien? Pero toda política, toda conclusión que se proponga, y toda conclusión de cualquier análisis matemático tiene asociado un error. Es decir, si se toma una decisión, por ejemplo, tomar una estrategia de mitigación, hacer rastreo de contactos, tomar una estrategia como de cierre absoluto de actividades, por ejemplo, siempre tienen asociado la posibilidad de que esa sea una conclusión, una efectivización correcta o que sea incorrecto. Y a eso lo vamos a llamar la incerteza dentro de la decisión. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si decimos que la tendencia de propagación del virus va a aumentar en los próximos días, futurología no hacemos desde ya, si trabajamos rigurosamente, pero siempre esa información la damos en un contexto de incerteza. Decimos, bueno, tenemos tanta probabilidad de que la tendencia de propagación viral, de que la velocidad del virus aumente, por ejemplo, en los próximos días, o tanta probabilidad de que no lo haga. Entonces, nuestro rol es un poco informar posibilidades más que cuestiones concretas. Y esas son las cuestiones que caracteriza a la producción científica. Da datos, pero además da incertezas asociada a esos datos, porque las verdades absolutas obviamente no existen. Aún así, podemos ponernos de acuerdo, después discutirlo también, pero que a grandes rasgos este axioma es algo que se cumple. Y es que a más información, mientras más datos tengamos para hacer un análisis, la incertidumbre va a disminuir, si analizamos bien los datos, obviamente, ¿no? Y eso nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Es decir, si tuviésemos la información del estado de salud de toda la población, o si toda la población está infectada o no, podríamos llegar a tomar mejores decisiones. Eso en lo pragmático, en lo fáctico, no es posible, ¿está bien? Por cuestiones logísticas y por cuestiones de tiempos, con lo cual solamente tenemos una muestra de la población, que es la que analizamos, por ejemplo. Y dependiendo cuán robusta y cuán grande sea esa muestra de la población que analizamos, la incertidumbre va a ser mayor o menor, y eso va a acompañar una mejor toma de decisiones. Hay otro punto a tener en cuenta que me parece importante resaltar, y es el hecho de que el sistema científico, en el contexto en el cual nos encontramos, viene a ocupar el rol de la producción de conocimiento. ¿Está bien? Y esa producción de conocimiento se tiene que sumergir y se tiene que insertar en lo que es la política pública. Y en la política pública hay 2 fuerzas o 2 ejes previamente existentes, que uno es la fuerza política, que es la que comanda la toma de decisiones, y por otro lado la administración pública, que es la que la efectiviza muchas veces. Esto es muy a grandes rasgos, ¿no? En
Entonces, la producción de conocimiento tiene que lograr asesorar a la política pública, pero también insertarse en la administración pública para que sea efectiva la toma de decisiones. Por ejemplo, cualquier herramienta, vamos a un ejemplo concreto de los kits de diagnóstico que se produjeron localmente. Bueno, eso es una producción del sistema científico, es una producción que permite obtener más conocimiento acerca de la población, en el caso de los serológicos, por ejemplo, para hacer análisis epidemiológicos, o el caso de los kits de PCR para efectivamente hacer diagnóstico. Pero bueno, eso llegó acoplado también, no solamente fue poner la herramienta a disposición de la política y a disposición del gobierno, sino que también implicó generar mecanismos en la administración pública, generar laboratorios, generar un sistema de tratamiento de muestras, generar un sistema de logística de transporte, por ejemplo, de muestras. Si tomamos una muestra tenemos que llevar a un laboratorio, que va de la mano con la construcción de la administración pública. Entonces, esta cuestión es importante tener en cuenta. En momentos tan versátiles, tan difíciles como estos, la administración pública, que es una entidad que tiene una estructura definida, que tiene una responsabilidad legal también, se tiene que poner muy versátil, y se ha puesto y ha respondido muy bien por parte del Estado, para poder adquirir y apropiarse de las herramientas que produce el sistema científico. Esto lo vamos a ver un poco al final, a ver a qué viene a cuento. Y hay otro factor también muy importante, que no es necesario citar otro ejemplo, porque así la producción de kits de diagnóstico se pone a disposición directamente de algo efectivo, pero también la ciencia y los modelos matemáticos y este tipo de herramientas vienen a cumplir otro rol, que es la posibilidad de ampliar el espectro de las decisiones que se toman por parte del gobierno. Voy a citar una frase de Guerra y Paz, no sé si lo leyeron, de Tolstoy, es muy recomendable ese libro, en el cual dice que el gobernante es esclavo de la historia. En el libro se hace un poco un repaso de Bonaparte y algunas otras experiencias del gobierno, novelado desde ya, pero a lo que va Tolstoy con esta frase es a decir que la historia o el medio ideológico, científico y cultural en el que se encuentra el gobierno marca los límites de la toma de decisiones. En otras palabras, los escenarios sobre los que la política decide para cambiar el rumbo de esa historia. ¿Está bien? Entonces, la producción científica y la producción de modelos muchas veces a lo que viene a hacer es a generar nuevos escenarios. Si nosotros nos parásemos en la foto inicial de esta pandemia, por ejemplo, creo que aunque la clase viene a un nivel un poco más general, pero justo esta pandemia es un muy buen ejemplo para analizar esto, si nosotros nos parásemos a principios de marzo, la decisión que se tomó de cerrar y acertada a la luz de los datos, como podemos ver hoy en día, esa decisión se basó en una proyección y un modelo matemático. No había una realidad, no teníamos ni siquiera muchos infectados en ese momento, pero sabíamos o teníamos un modelo que proponía que pocos casos, o si no se hubiesen tomado medidas de mitigación y una medida de cierre inicial, hubiesen derivado en una situación catastrófica como se pudo ver en otros países. Entonces, en este caso, aunque el sistema científico y aunque los modelos no aportan algo que podría ser como una herramienta tecnológica, sino lo que aportan es un insumo, un concepto para la toma de decisiones. Y este concepto es, si no frenamos ahora, o si no se toman medidas de mitigación, la propagación viral va a ser incontrolable. Y ese es un concepto nuevo, ¿saben? Que con ningún otro coronavirus se hubiese tomado una decisión así. Y eso fue, básicamente ahora vamos a ver cómo se llegó a esa conclusión, pero fue basado en evidencias y basado en modelos matemáticos. Y ahora voy un poco en esa dirección y hacia esa línea. Primero vamos a ponerlo un poco sobre la mesa, ¿qué es un modelo matemático? ¿Bien?
estamos relacionados todos los días, creo que hay hasta una especie de saturación o sobre representación de matemática de las cosas. En este momento ya estamos acostumbradísimos a ver curvas exponenciales, sobre todo logarítmicas, y a escuchar análisis en función de esas curvas, pero más allá de la matemática como argumento retórico que es demostrado que da cierta seguridad, y sobre todo en momentos difíciles, o sea, no es mi campo, pero lo he discutido, hay una realidad psicológica también de una necesidad de aferrarse a lo más concreto o exacto, en momentos en los cuales la incertidumbre es tan grande, en los cuales todo nuestro contexto cambió, la incertidumbre crece, no sabemos a dónde van las cosas, entonces la representación matemática de los conceptos lo que viene a hacer un poco también es a dar una seguridad, que lamentablemente si mal manejada puede ser una falsa seguridad. ¿Bien? Con lo cual, para poder ver si es una falsa seguridad o hay falsas conclusiones o hay información que no es fidedigna, uno lo que tiene que hacer no es basarse solamente en el resultado de los análisis o en los números, sino ver qué hay atrás de esos números, qué los sustentan. Básicamente, un modelo matemático es una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de la relación entre dos o más variables. ¿Está bien? Ahora paso a explicar cada uno de los componentes. O sea, tiene, por un lado, lo que llamamos variables, que son los conceptos o objetos que se busca entender o analizar. Una variable en esta pandemia podría ser la cantidad de infectados, podría ser la cantidad de personas en terapia intensiva, o asimismo podría ser la cantidad de muertos que uno espera en determinados contextos. ¿Está bien? Y se analiza siempre, sobre todo, con respecto a su relación con otras variables. Es decir, si tengo tanta cantidad de infectados, espero tener tanta cantidad de muertes en tanto tiempo. Hay muchos tantos, ¿no? Mucha incerteza en estos puntos. Bueno, la relación que está atrás de decir tengo tanta cantidad de infectados, por ende voy a tener tanta cantidad de muertes, es una relación matemática, que está basada en parámetros, que se trata de valores conocidos o controlados del modelo. Y ahora ese conocidos le faltó una comilla, porque a fondo nunca nada se conoce, sino que muchas cosas se estiman. ¿Está bien? Y ahí va un poco a cuento de lo que les comentaba acerca de la incerteza con la cual se pueden estimar los parámetros. En este caso, por ejemplo, un parámetro importante a tener en cuenta si quisiésemos saber la cantidad de muertes que tendría una población que tiene determinada cantidad de infectados, un parámetro sería la tasa de mortalidad. Y eso lo deberíamos estimar, podríamos tomar dos decisiones. Una, verlo después, una vez que termina toda la pandemia, con lo cual para la toma de decisiones no sería útil y sería nada más un análisis descriptivo, analítico de lo que pasó, que tal vez puede servir para otra pandemia, no estoy desmereciendo eso para nada, de hecho es un trabajo que seguro se va a hacer cuando esto termine, pero la política y la toma de decisiones en el momento requiere que se puedan hacer proyecciones, o aunque sea se puedan presentar escenarios a futuro. Y vuelvo al ejemplo de haber cerrado todo el curso. Si no hubiésemos de alguna manera predefinido, o no nos hubiésemos imaginado la cantidad de muertes que podría haber generado una no interferencia del Estado y una no interferencia como de la movilidad en la población, no hubiésemos tomado ninguna decisión como, o mejor dicho, haber tomado la decisión de dejar que la población se siga moviendo, como ha hecho Brasil o Estados Unidos, con las consecuencias que hoy vemos, ¿no? Por otro lado, hay un componente que son las relaciones entre las variables, que es el modelo establece una determinada relación entre las variables apoyándose en un marco teórico predefinido. Y esto es muy importante. El marco teórico es el marco conceptual, en este caso es un marco teórico proveniente desde la epidemiología, ¿bien? Que establece que la propagación viral ocurre de tal manera porque se ha descuidado y porque hay un modelo científico que avala
que el virus se comporta de tal manera en una población. Que en este caso es un tipo de propagación exponencial, o con una tendencia posible de ser exponencial. ¿Bien? Y por último, y muy, muy importante, al igual que los parámetros, son los supuestos del modelo. Y acá vuelvo un poco a la definición. Hay una representación simplificada de la realidad. En las curvas, los gráficos, las estimaciones que se hacen siempre son una representación simplificada. Y es porque, básicamente, si nosotros tuviésemos que poner arriba de la mesa toda la complejidad de la realidad, no podríamos tener, primero, no podríamos conseguir toda la información suficiente, y por otro lado, no podríamos llegar a construir una herramienta que permita sacar conclusiones por el hecho de que toda la complejidad no entraría en un modelo. Y complejidad, por ejemplo, y podría ser la heterogeneidad que hay en las poblaciones, por ejemplo, cómo el virus impacta a las distintas personas de distinta edad, con un sistema inmunológico diferente, inclusive yendo desde variables tal vez más sociales y epidemiológicas, hasta variables genéticas de la población. El virus interactúa a partir de proteínas y reconoce las células del sistema biológico de las personas. Reconoce las células a partir de receptores y de un mecanismo de reconocimiento molecular con una base genética fuerte, con lo cual la diversidad genética más la diversidad cultural, más la diversidad social, de condiciones de vida, más muchas otras diversidades, haría que tengamos que hacer un estudio muy, muy exhaustivo para poder llegar a albergar la realidad en su totalidad. Con lo cual, para simplificar esa realidad, tenemos que tomar una decisión que es generalizar. Y la generalización se realiza a partir de supuestos, es decir, bueno, vamos a considerar que todo esto es lo mismo. Sabemos que no está bien, pero es algo que nos permite dar ese pasito para que el modelo pueda generar información útil. Ahora les doy un ejemplo que no se asusten, no los voy a abrumar con matemáticas ni nada por el estilo, pero quise ir a un ejemplo conocido tal vez recordado, por algunos hace más tiempo, por otros hace menos, pero es un modelo matemático simple, en el cual, por ejemplo, vemos cómo una pelotita que está acá arriba de una torre, de alguna altura h, se le aplica una determinada fuerza, por ejemplo, se le aplica una patada, ¿está bien? Con una determinada fuerza. Esa pelotita viaja, y por acción de la fuerza de gravedad, cae en algún momento. Y cae en una distancia x. ¿Bien? Ahora, en clave de lo que les comenté anteriormente, vamos a analizar un poco qué parte, cuando en su momento nosotros, tal vez, no sé, en la secundaria, esto es materia de secundaria, física, puntualmente, cuando tal vez resolvíamos ecuaciones de MRV o de cualquier tipo, estábamos aplicando un modelo, tal vez nos explicaron o analizábamos estas cosas, o tal vez no, tal vez lo hacíamos más mecánico para aprobar la materia, como nos ha pasado a muchos. Pero bueno, atrás de todo esto hay un modelo. O sea, las variables, por ejemplo, en este sistema chiquitito en el que estamos analizando, son la fuerza con la cual se le pega la patada. A mayor fuerza uno sabe que va a volar más lejos la pelota. Y fíjense que si esa fuerza es mayor, esta distancia, también va a ser mayor. Entonces, ahí intuitivamente nosotros sabemos que hay una relación entre dos variables, entre la fuerza y la distancia. Así también sabemos que si la altura es mayor, ¿está bien?, con la misma fuerza, la pelota también va a viajar más lejos. Entonces, a través de las distintas variables que ponemos en el escenario, podemos establecer una relación entre las variables. Que en este caso esa relación entre las variables está descrita por un modelo matemático robusto, que es
la segunda ley de Newton, en la cual uno puede calcular la aceleración a partir, la aceleración que tiene un objeto a partir de la fuerza que se le aplica, y esto también depende de la masa, de cuán, en este caso vamos a asumir que la masa, que estamos en la Tierra, entonces la masa la vamos a asumir como un peso. Entonces, uno de los parámetros que acá entran en juego, que para poder calcular esto, y este número tal vez se lo acuerdan, espero que no sea de alguna forma traumática, pero uno de los valores que teníamos siempre presente era la aceleración de la gravedad. Nosotros teníamos que saber cuán veloz iba a caer esa pelota al suelo, y esto venía por un valor dado, tabulado, que nos lo daban siempre en el ejercicio como dato, que era la aceleración de la gravedad. Bueno, ahora analizándolo un poco desde un punto de vista crítico, esa aceleración de la gravedad nos lo daban como un hecho, como algo cierto, pero alguien se la tuvo que poner a calcular en algún momento. Y eso es conocimiento, alguien tuvo que ver cuál era esa aceleración. ¿Está bien? Escribirla en un trabajo científico, después se validó, etc., pero eso es un parámetro. Ese parámetro del sistema se sacó en función de la observación y del estudio en este caso, de cómo se caen las cosas. Que en algún momento fue una pregunta para la humanidad que ahora la tenemos resuelta, o a grandes rasgos resuelta por suerte. Ahora, supuestos. Cuando hacíamos de nuevo estos ejercicios, ¿bien? A veces nos escapaba, pero en este caso nosotros podríamos ponernos a calcular, y si yo les dijese, ¿bien?, que lo calculen en una situación completamente real, completamente real, con todos los parámetros que hay, que me den con mucha precisión a qué distancia X cayó la pelota, ¿bien?, habría que considerar un montón de cosas. Primero, si la forma de la pelota es completamente redonda, como está acá. Segundo, el viento, ¿bien?, porque el viento podría hacer que se desvíe la pelota o no. ¿Está bien? Tercero, dónde se pegó la fuerza, ¿está bien? Si la fuerza de la patada le pegó a un costado de la pelota, a otro, ¿está bien? Si hubo alguna comba o algún proceso que se dé, si la pelota, cómo se movió la pelota en el aire, porque si la pelota vuelvo a lo de la comba, si va circulando sobre su propio centro, va a dibujar una figura diferente en el aire. Entonces, fíjense como un ejercicio muy sencillo que hacíamos, si uno lo lleva a la realidad, se convierte en un ejercicio complejo, en el cual tenemos que elegir de una forma inteligente, con mucha observación, qué pensamos que es importante para el modelo y qué podemos dar por hecho de que no. Si estuviésemos en un lugar con poco viento y la patada se le da por una máquina que siempre pega de la misma forma en el mismo lugar, bueno, podríamos decir que con cierta certeza podemos predecir dónde va a caer la pelota. Pero si se nos complica un poco más, no. Y ahí tendríamos que ponernos a trabajar sobre nuevas variables. Y una variable que aparecería sería viento y velocidad del viento. Aunque pueda parecer algo trillado, la aplicación de este tipo de herramientas, ¿bien?, y la aplicación del estudio de trayectorias tiene mucho impacto y ha servido para resolver un montón de problemáticas, y también cuenta con una gran complejidad, de nuevo, cuando se lo lleva a la realidad. Acá en este caso voy a citar la pericia forense que se hizo en los fusilamientos de Trelew. La masacre de Trelew fue el 22 de agosto de 1972. Esa madrugada se produjo el asesinato de 16 miembros de distintas organizaciones peronistas y de izquierda. Estas personas, estos militantes, estaban presos en el penal de Rawson y fueron capturados tras un intento de fuga. Estamos en el contexto previo a la dictadura, ¿no? Pero era un contexto de mucha violencia política. Tras un intento de fuga, que fue parcialmente exitoso, y las personas fueron ametralladas posteriormente por miembros de la Armada Argentina. Los miembros de la Armada Argentina, en este caso, dijeron que cuando se llevaron a estas personas, a estos militantes,
a la cárcel. Uno de ellos intentó sacarle el arma a un miembro de las Fuerzas Armadas, entonces se dio un tiroteo y, bueno, en ese contexto murieron estas personas. Años después, un físico argentino, Willy Pregliasco, fue a hacer la pericia forense para analizar de nuevo cómo había sido el proceso, para juntar evidencia científica que respalde la hipótesis del tiroteo o una hipótesis alternativa que se estaba manejando en ese momento, que era la hipótesis de fusilamiento. Había pasado tiempo ya desde el hecho, había sido intentado ser encubierto, el hecho mismo. De hecho, los militares en ese caso lo que hicieron, tal vez atajándose de la posibilidad de una pericia de este estilo, fue pintar las paredes, revocarlas, con lo cual hubo que despintarlas, hubo que revocarlas, desrevocarlas, ir sacando capa por capa de cada pared, para llegar a ver dónde estaban los impactos de bala. Entonces, en ese contexto, lo que se ve es, de nuevo, dos escenarios, que los pongo acá, ¿bien? Para pensarlos un poco. Después, obviamente, ya por el título se ven a imaginar cuál es el real, pero en el escenario, en la pared 1, los impactos de bala, ¿bien?, en esta pared, se distribuyen de esa manera sobre una de las paredes. Y en otro escenario, que este era el que realmente se vio, se distribuye de esta manera. ¿Bien? Estos dos escenarios hubiesen respaldado dos hipótesis diferentes. En un caso, en el escenario 1, la hipótesis de un tiroteo hubiese sido más plausible. En un tiroteo es una situación de descontrolada, en la cual la distribución y cómo las balas impactan sobre la pared y las trayectorias de las balas dibujadas se parecen más al azar, más a lo caótico. Mientras que en un escenario de fusilamiento, uno esperaría una distribución de balas más parecida al escenario 2, ¿bien?, en las cuales muchas se dan a la altura del pecho o la cabeza de las personas. Bueno, efectivamente, más otra evidencia que se sumó, las paredes tenían una distribución de balas parecida al escenario 2. Se discutió mucho en torno a esa trayectoria, a las trayectorias de balas, a cómo se podrían haber alterado o no. Después, obviamente, esta no fue la única evidencia que terminó dando y resolviendo el caso, donde efectivamente fue un fusilamiento y es constituido uno de un crimen de lesa humanidad. Pero bueno, esto es solamente un ejemplo de cómo un modelo, porque se tuvo que modelar esto, se tuvo que ver la probabilidad de que disparando a la altura del pecho o la cabeza, por desviaciones típicas de un fusilamiento, se dé una situación como el escenario 1 o el escenario 2. Pero bueno, la información fue suficientemente robusta y el análisis fue suficientemente robusto como para concluir que efectivamente había sido un fusilamiento. ¿Bien? Ahora bien, volvemos a los modelos, a la epidemiología. En este punto, los modelos epidemiológicos son modelos matemáticos que están basados en agentes, que buscan responder la pregunta de cómo evolucionan las poblaciones frente a la aparición de un brote epidémico. Y muy a grandes rasgos, el gráfico de la derecha muestra un poco a un comportamiento posible, ¿está bien?, en el cual una población, en este caso alrededor de 800 personas, completamente sanas, o sea, que no tienen el virus o la enfermedad, se exponen al virus, son susceptibles. ¿Está bien? Es importante recalcar lo de susceptible porque quiere decir que pueden potencialmente ser infectados, no hay inmunidad previa. Entonces, estas personas susceptibles parten de o sea, la totalidad de la población es susceptible, ningún infectado. Ahora, empieza a haber un brote y empiezan a crecer, fíjense, la cantidad de infectados. ¿Bien? Y a medida que crecen la cantidad de infectados, con un pequeño delay, empiezan a crecer la cantidad de recuperados. Porque las personas se infectan y se recuperan. Y a todo esto, los susceptibles empiezan a decrecer. Se llega a un pico de infectados, que es esto que se viene hablando del pico, siempre del pico de la curva de casos. ¿Bien? Y este pico tiene una explicación
y es la siguiente. En un momento, la cantidad de infectados es tal, ¿está bien?, que empieza a ganar la cantidad de recuperados, la cantidad de personas que se recuperan, empieza a ser más veloz que la cantidad de personas que se infectan. Entonces eso es algo que es un modelo que avala la idea de una inmunidad adquirida por parte de la población frente a la aparición del agente infeccioso. Entonces, este modelo, como todos los modelos, presenta variables, relaciones entre las variables, presenta parámetros y también supuestos. Vamos a ver un poco el modelo que se usa, que es un poco la estrella de esta pandemia, que es el modelo SIR. Un modelo SIR es un modelo epidemiológico que busca capturar muchas de las características típicas de los brotes epidémicos. ¿Bien? El nombre del modelo proviene por las iniciales S, que es susceptible, I de infectado y R de recuperado. Este relaciona las variaciones de las tres poblaciones, es decir, estas tres poblaciones son tres variables, así como la fuerza y el peso de la pelota y la masa de la pelota y la distancia estaban relacionadas, la cantidad de susceptibles, la cantidad de infectados y la cantidad de recuperados también va a estar relacionados entre sí. Un modelo un poco más sofisticado, que es el que se está usando ahora, uno de los tantos, es el modelo SEIR, que además agrega una E, que es la E de expuesto, que es aquella persona que es susceptible, se infecta, pero hay un periodo de incubación en el cual no desarrolla síntomas, que hoy sabemos que es en torno a 5 días. Esta persona se infecta y pasa por este periodo hasta que empieza a infectar a más personas. Entonces es un periodo como de incubación, de latencia, de inicio, de lo que sería el camino de la enfermedad. Y este grafiquito muestra un poco cómo un modelo matemático te da las variables, que son los círculos, ¿bien?, los distintos círculos, y las relaciones entre las variables que están dadas por las flechas. Una persona primero susceptible, se infecta, pasa a estar expuesto, ¿bien?, este es el periodo de incubación viral. Después de pasar por el periodo de incubación, en el cual es asintomático, pasa a una primera estadio de infección, que es una infección leve. A partir de ahí, hay personas que se van a poder recuperar. ¿Bien? Hay personas que solamente desarrollan un efecto leve, tos, un poquito de fiebre, y se recupera. Esto es así como viene pasando ahora con el COVID. Ahora, hay otras personas que no, muchas no se recuperan y pasan a un estadio un poco más severo, ¿está bien?, en el cual ya hay una neumonía, ya necesitan ser internados y empiezan a tener más síntomas. También se pueden recuperar de este estadio. Pero si lamentablemente la enfermedad progresa, pasan a un estadio 3, que es el estadio crítico, en el cual ya es necesario una unidad de terapia intensiva, es necesario un respirador, y la persona puede derivar en la muerte o eventualmente recuperarse. Ahora bien, las variables son estas que les acabo de comentar. ¿Bien? En cada estadio de los infectados la persona puede recuperarse o bien morir. ¿Bien? Y acá se describe un poco los síntomas. En el caso crítico de infección ya presentan fallas respiratorias graves, shock séptico, etc. ¿Está bien? Ahora bien, vamos acá, esto parece un poco complejo, pero es exactamente la misma idea. Atrás de estas relaciones, de algo que yo dije muy a la ligera, de decir, bueno, tal persona pasa tantos días, se infecta y pasa tantos días en periodo de incubación y después puede pasar a una enfermedad muy leve, ¿está bien?, y recuperarse o no. Bueno, cada una de estas cuestiones, de estas flechitas, son tasas, ¿bien? Porque en una población uno espera que un porcentaje de la población, por ejemplo, que está en un estado infeccioso leve, pase a recuperarse y que otro porcentaje evolucione hacia una situación un poco más compleja.
Así también como uno espera que desde los que están en un estado muy crítico, en el I3, un porcentaje muera, lamentablemente, y otro porcentaje se pueda recuperar. Ahora, todas estas tasas son valores y son parámetros. Y estos parámetros se obtienen, así como hablamos de la aceleración de la gravedad, se obtienen del estudio. Ahora, creo que si nos ponemos a pensar un poco, se nos ocurren, sobre este gráfico súper simplificado de la realidad, se nos ocurren 20.000 preguntas y muchísimos peros. Por ejemplo, acá vemos que la población es susceptible, que la población se expone, y etc. Pero en ningún momento yo estoy hablando, por ejemplo, de la variable edad. ¿Está bien? Nosotros podemos intuir que una persona joven o un chico tiene mucha más probabilidad de recuperarse que de pasar desde un estado de infección leve, mucha más chance de recuperarse que de pasar a un estado de infección más complejo. ¿Está bien? Bueno, en este caso no estamos considerando la edad, desde el vamos. Eso ya es algo que después vamos a ver como un supuesto. Pero bueno, si uno asume que en la población en general eso se comporta de igual manera para todas las poblaciones, puede decir, es algo que queda encubierto en esta tasa de recuperación. Ahora bien, estos parámetros dependen muchísimo de las poblaciones sobre las cuales el virus se esparce. En poblaciones tal vez muy jóvenes van a tener un tipo de tasa de recuperación, y otras poblaciones más, si estuviésemos en una región donde la población es muy adulta, hay una campana poblacional en forma de hongo o como sea, bueno, uno esperaría que la tasa de recuperación sea menor, si lo que más importa es la edad. Bueno, esto mismo es algo que para poder llegar a una idea más o menos robusta es necesario estudiar. Y es necesario estudiar en detalle, es necesario tener modelos epidemiológicos, es necesario llevar a cabo ensayos epidemiológicos para obtener estas tasas y estos valores, de los cuales va a depender mucho la proyección que se haga. Ahora, el contexto en el cual nos encontramos dista muchísimo de un ensayo experimental epidemiológico. O sea, básicamente es un caos, en el cual el virus se está esparciendo por todos lados y uno no sabe muy bien cómo va a impactar. Es muy difícil poder ver, por ejemplo, cómo evolucionó la tasa de mortalidad en una población, por ejemplo, en Japón, y pensar que va a ser igual que acá, porque son poblaciones muy diferentes, sistemas inmunológicos diferentes, vulnerabilidades diferentes. Ahora bien, al principio de la pandemia había muy poca información, mucha menos que ahora, y hoy en día todavía sigue siendo complejo tener esos parámetros, tener la tasa de mortalidad, tener la tasa de letalidad, tener la tasa de recuperación, pero hubo una situación extraña, pero bien observada y bien estudiada por parte de los investigadores, que fue un brote en un crucero, ¿bien? En el Diamond Princess. Y esto fue muy importante porque permitió tener una población cerrada de 3.700 personas, ¿está bien? Y en donde se inicia el brote del virus y se ve cómo se contagia gran parte de la población que estaba en el buque. Y en ese momento había dudas si este virus era tan infectivo como decían, pero en ese momento fue un ensayo que permitió ver la potencia y la capacidad de propagación que tenía el virus. En 619 de esas 3.700 personas se contagiaron, y en el mismo buque lo que se realizó fue un aislamiento de los infectados. Una parte del buque del crucero se destinó solamente a tener personas infectadas. O sea, básicamente la política de aislamiento que se está llevando a cabo en todo el mundo de los infectados. Y se estima que si no se hubiese hecho eso, la cantidad de infectados hubiese ascendido alrededor de 2.300, o sea, gran parte del buque. Entonces, un poco de esta experiencia inicial, lo que se logró tener es una tasa de mortalidad, ¿bien? Una tasa de propagación viral, una idea de qué porcentaje de la población evolucionaba a qué cuadros clínicos,
a severos, etcétera, y fue completando muy inicialmente los parámetros que son necesarios para darle marcha o darle vida a este modelo. Con muy pocos datos, con todos los peros que me imagino que se pueden imaginar, se logró hacer una idea y tener una idea de la capacidad potencial y el peligro potencial que representaba la propagación viral. Y esto llevó, en conjunto con otros análisis, a que se tome la medida mundial de muchísimos países de cerrar las fronteras, de evitar la propagación viral y de tomar medidas preventivas. Ahora bien, las relaciones, esto no quiero atosigar con fórmulas, como ya prometí, pero un poco nada más cualitativamente para tener una idea, atrás de todos estos parámetros, lo que permiten estos mismos parámetros es establecer relaciones entre las variables. Es decir, si uno supiese que la persona infectada en un estado 1, ¿está bien? Leve, es muy contagiosa, la de un estado 2 es menos contagiosa y en el estado 3 es aún menos contagiosa, bueno, cada uno tiene una tasa y una capacidad de contagiar a personas que no han tenido el virus, o sea, que son susceptibles. Entonces este beta que está acá, es la capacidad de contagio, la tasa de contagio de cada infectado sobre los susceptibles. Por eso este I es II, que representa cada tipo de infectado. Entonces uno puede ver que los susceptibles evolucionan siendo contagiados por los infectados hacia el próximo estadio que es expuesto y siguen con todo el camino y dependiendo de las características van a recuperarse o eventualmente, lamentablemente, hacia la muerte. Pero fíjense que acá, para calcular cómo evoluciona a lo largo del tiempo, a lo largo de la simulación, la cantidad de susceptibles, hay un valor menos, que es los susceptibles van bajando en función del contagio. Mientras que los expuestos van creciendo en función de los susceptibles contagiados, pero también decaen, o sea, decrecen en función de los que pasan en la próxima etapa, que está por este factor A. Bueno, todos estos parámetros se sacaron en un principio de esa experiencia, después se fueron estudiando más. Hoy, con la cantidad de casos que tenemos en Argentina, tenemos nuestros propios parámetros para darle vida a los modelos y hacer nuestras propias proyecciones. Pero bueno, quiero caer un segundo, quiero frenar para analizar algo muy importante, que es los supuestos, como ya les había comentado. Y uno de los supuestos que tuvieron los primeros modelos fue que la probabilidad de contagiarse es igual para todos los individuos. Y el segundo supuesto es que la probabilidad de morir a causa de infección es también igual para todos los individuos. Ahora, imagínense el impacto que podría tener en una simulación y en la toma de decisiones un supuesto como el primero. Básicamente, si nosotros decimos que, y hacemos este modelito, y agarramos, vamos a poner un ejemplo como la Argentina, y decimos que toda la población de la Argentina tiene la misma probabilidad de contagiarse de otra persona. Bueno, hay algo central que no estamos teniendo en cuenta, que es la densidad demográfica. Una persona que vive en una montaña, en Mendoza, sola, no tiene la misma probabilidad de contagiarse que una persona que vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el área metropolitana. Entonces, eso, desde ya, en un lugar, en un país con tanta heterogeneidad demográfica, es un supuesto grave. Lamentablemente, como muchas veces importamos modelos e importamos también teorías y nos basamos en otros países, y sobre todo con una centralidad europea de muchos modelos, esto tal vez es un supuesto que es lógico, por ejemplo, para una ciudad grande, una metrópoli, o lugares donde países, bueno, como varios de Europa, en los cuales la población está relativamente distribuida homogéneamente, o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, en los cuales hay lugares con mayor cantidad de población, hay lugares con hacinamiento. Pero bueno, no es tan grave pensar como que la población, o asumir que la población está distribuida homogéneamente en la Ciudad de Buenos Aires, que asumirlo con todo el país, lo cual es prácticamente una locura
hay grandes porciones despobladas. Entonces, este es un primer punto. Por otro lado, está el supuesto de la probabilidad de morir a causa de una infección, que es igual para todos los individuos, que esto no tendría en cuenta, por ejemplo, la presencia de comorbilidades o de factores de vulnerabilidad en las distintas poblaciones. No diría que una población, por ejemplo, muy joven tiene la misma probabilidad y la misma tasa de letalidad y de mortalidad por parte del virus que una población joven, que una población adulta de otra parte del país. Y esto nosotros sabemos que no es cierto. Como muchos otros supuestos que también sabemos que no son ciertos, pero estos particularmente llaman la atención porque pueden conducir a la toma de decisiones erróneas. Entonces, en este punto, una de las herramientas que se desarrolló en su momento para la provincia de Buenos Aires para realizar los modelos, y también en otras partes del país se comenzó a hacer, es que en los modelos y las proyecciones se hacían en función de las distintas localidades, barrios o municipios, pero considerando siempre la posibilidad de que una persona se contagie, susceptible, se contagie a causa de un individuo que viene de otra localidad o municipio. Entonces, una opción también para corregir el modelo y para agregar una nueva variable, para no tener que asumir que la distribución es homogénea entre todas las personas, es esta. Es realizar simulaciones independientes entre cada pueblo, entre cada municipio, entre cada localidad, pero teniendo en cuenta que no están completamente cerradas esas poblaciones, sino que tienen algo de interacción con otras. Bueno, esto básicamente lo que llevó en una primera proyección es a pintar un mapa semejante al de acá, al que estamos viendo ahora, en el cual muy al inicio de la pandemia, en el cual uno esperaba que en rojo están los lugares en donde se hubiese esperado por la densidad poblacional que el virus propague con mayor fuerza, en amarillo los intermedios, y en verde aquellos lugares donde uno esperaba que por la densidad poblacional y por la baja interacción con el área metropolitana, con lugares fuertemente poblados, el virus no impacte con tanta fuerza, porque la probabilidad de contagiarse de las personas es menor, porque básicamente entran en contacto con menos personas por día. Y uno si hoy ve el mapa real y lo ha visto evolucionando a lo largo de la pandemia, comprueba que una tendencia muy semejante a esta. Cosa de que si no hubiésemos tenido en cuenta eso y hubiésemos hecho un modelo homogéneo, se hubiese pintado todos estos puntitos del mismo color. Creo que se nota ahí que en la provincia de Buenos Aires, hecha en redes. Y otra cuestión muy importante es el supuesto 2, que es el que consideraba que las personas tenían la misma probabilidad de evolucionar hacia un cuadro grave o eventualmente de morir. Y eso podría haber llevado también a una toma de decisiones erróneas en la estimación de la gravedad errónea del virus. Con lo cual, una solución, un modelo, es agregar una nueva variable que sea una población con factores de riesgo. Y una población sin factores de riesgo. Y fíjense que las flechitas marcan un poco la intensidad, ¿no? Y fíjense que en el caso de la población sin factores de riesgo, las flechitas que apuntan hacia la recuperación son un poco más densas, más grandes. ¿Está bien? Mientras que en la de población con riesgo, no. Todo lo que está indicando es que la población sin factores de riesgo va a tener una tendencia a recuperarse mayor que la que tiene poblaciones de riesgo. Entonces, si nosotros viésemos, y ahí viene la definición de factores de riesgo, que también es otro parámetro a estudiar, pero si uno viese que hay distintas regiones del país donde se presentan más factores de riesgo, es necesario priorizar las medidas de mitigación en esos lugares, porque pueden derivar en que haya más muertes. Esto, dicho así, es simple, y muchos de ustedes, si tienen experiencia, seguramente varios la tengan, es algo lógico, intuitivo y sencillo de entender, pero en muchísimos modelos matemáticos, en muchas curvas y gráficos y proyecciones que se han hecho desde el comienzo, estas cuestiones no son consideradas. Y ahí vuelvo de nuevo a lo inicial.
lo grave de no informar, de solamente informar números, con la fuerza retórica que los números tienen, y no informar los supuestos que están atrás de esos números, porque pueden llegar a conclusiones erróneas en la toma de decisiones erróneas. A grandes rasgos, para lo que se puede aplicar es para evaluar, también de nuevo, herramientas técnicas de mitigación. Por ejemplo, si uno aísla contactos estrechos de las personas infectadas, lo que termina reduciendo es la probabilidad de que los susceptibles se contagien, que eso también es significativo. Y además también está esto que les comenté de las poblaciones diferentes y la propagación diferencial entre distintas poblaciones y cómo se interconectan entre sí, puede avalar una estrategia de generar barreras epidemiológicas. Es decir, si tenemos un brote muy fuerte en una localidad y sabemos que, bueno, que la población de esa localidad es chiquita, ¿está bien? Entonces ese virus no va a impactar con tanta fuerza ahí y podemos hacer un aislamiento, pero tenemos al lado una localidad con mucha población y muchos factores de riesgo, bueno, es necesario generar una barrera epidemiológica, cerrar, acercar a una población determinada o contener con el fin de que ese virus no propague e impacte en el otro lugar. Por eso tienen una visión de la heterogeneidad que es central. Y un ejemplo muy sencillo a esto, donde se aplicó efectivamente, fue en Itatí y en el sur. Y bueno, un poco hasta acá es eso. Si quieren podemos hacer una ronda de preguntas. Dejo de compartir. Hacemos una ronda de preguntas y después seguimos con la otra parte, que es sobre los sistemas de información. Creo que de tiempo estamos bien, podemos hacer un par de preguntas y después al final igual tenemos un espacio más para preguntas. Hola a todos, perdón que llegué tarde. Franco, nada, para que sepas que estoy acá a disposición para ayudarte con las preguntas y demás. Surgieron varios comentarios a lo largo de, mientras ibas hablando, creo que a muchas les gustó mucho el ejemplo que diste para pensar a partir de la masacre de Trelew, para qué también nos sirven estas herramientas y bueno, un poco comentaban de que bueno para también valorar desde la memoria, verdad y justicia esto que trajiste. Así que bueno, eso me parece que fue lo que más surgió. No sé si alguien quiere escribir alguna ahí escribe Nassim. El buque que sirvió experimento, ¿se puede aislar la cantidad de asintomáticos que hubo en ese caso del buque? Sí, exactamente. De hecho, una de las primeras estimaciones de asintomáticos se sacó de ahí y se contemplaba en torno al 60%, un poquito más. Después nuevos estudios indican que está en torno a ese valor, en algunas poblaciones un poco más, que depende mucho también de la edad de la población. Bien. ¿Alguien más que quiera preguntar algo de lo que vimos hasta ahora? Si quieren y les parece, seguimos y después discutimos un poco más. Dale. Buenísimo. Bueno, vuelvo a compartir. Bien. Solo, perdona, una cosita que comenta Patricia Fernández, que dice, es importante este tema de los supuestos, por ejemplo, cuando se daban promedios nacionales, no arrojaba un dato epidemiológico, sino político en el buen sentido. ¿Qué opinas? Pregunta. Bien, sí, coincido completamente. O sea, hay un factor en la comunicación científica, en la comunicación política, que entra en juego, que es, lamentablemente, los modelos y los supuestos, y también los parámetros son suficientemente versátiles y hay poca información, como
para darle un uso político a estos valores. Un ejemplo muy claro que no nombré, pues no me quise meter en eso, pero está bueno para mencionar, es el parámetro R, que se saca de simulaciones muy parecidas a estas, y es básicamente la cantidad de personas que contagia cada infectado en un ciclo de propagación, es decir, desde que se infectó hasta que se recupera. Y bueno, ese valor, como se podrán imaginar, si los parámetros que están en los modelos son difíciles de estimar y son muy versátiles, ¿eh? Y si ese valor depende efectivamente de esos parámetros, es un valor que puede arrojar un rango de error y hasta cierto sentido, y si uno le da una intencionalidad política, puede ser un número manipulable. Entonces, vuelvo al hecho de que arrojar números, porque sí, no dice nada, no dice absolutamente nada. Decir que el R es igual a 1 o el R es igual a 3 no es informativo, es necesario dar ese valor con todos los supuestos, o los más importantes al menos que hay detrás de eso. Y de nuevo, sí, vuelvo, es un ojo que hay que tener y tener en cuenta qué preguntas se quiere hacer uno y qué quiere ver uno en función de los datos que se dan. Si uno se pregunta cómo va la curva a nivel nacional, bueno, hubo una época en la que iba muy bien, pero el AMBA venía creciendo muy fuerte. Eso derivó en que después empeore. Entonces, si uno analiza y tiene el supuesto de analizar todo a nivel nacional, bueno, puede llevar a obtener parámetros erróneos que te dicen que la situación está tranquila cuando no. Eso es un tema. Bien. No, y otra cosita que trae Lucía, un poco la pregunta de, con el modelo matemático y su utilización desde el marco teórico de la epidemiología crítica. Y creo que igual un poco lo estás contestando, ¿no? Porque estás hablando del modelo matemático, pero también que el dato solo no nos dice nada, ¿no? Pero si querés agregar algo de esto, adelante. Sí, exactamente. Yo creo que ahora lo voy a mencionar seguro un poco, pero sí, o sea, los números son herramientas, ¿eh? Y en algún caso, como mencionaron recién, a veces son herramientas teóricas, retóricas de la política, y a veces son herramientas del establishment o de la academia, eh, pero que pueden, o sea, que para mí siempre tienen que ser evaluados en función de la utilidad del número. O sea, el número no es una verdad en sí, el test, el estimador, no es... Uy, se te dejó escuchar, Franco. ¿Soy yo o es...? A ver. No, no se escucha. No se escucha. No. No se escucha. Ahí, a ver, volvé, Fran. A ver, ahí se me escucha Ahí bien. sí. Sí, ahí Ah, sí. perfecto, bien. Ah, ahí me está diciendo que está un poco... No, pero ahí se me escucha bien, ¿no? Sí. Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, un poco creo que lo voy a responder ahora, en unos minutos, con un ejemplo puntual, pero que creo que es prioritario tener en cuenta de que el número tiene que marcar utilidad. O sea, que el número no es un fin, y el estimador y el test no es un fin, no te dicen nada, sino te orientan, y te orientan de una forma simplificando la realidad. El tema es cómo la queremos simplificar la realidad, esa es la pregunta de fondo. ¿Hacia dónde? Y bueno, ¿y dónde se hace el corte para simplificar la realidad? Es una decisión política muchas veces. Si uno quiere decir que la situación está estable, mirando, por ejemplo, solamente no sé, la tasa de mortalidad en
de letalidad, perdón, pero la tasa de letalidad, si uno, por ejemplo, pongamos ejemplo que es el 1%, bueno, pero el 1% de 100 personas es una muerte, por ejemplo, 1% de 100.000 personas es bastante más. ¿Bien? Entonces, de nuevo, quiero volver sobre la utilidad del número y el fin político que hay atrás de cualquier estimación y de cualquier herramienta técnica. Ahora creo que voy a poner un ejemplo con eso, si les parece. Dale. Bien. Bueno, voy a un punto que es elementos de la teoría de la información y la dialéctica entre las fuentes de datos. Vamos a grandes rasgos, algo que define básicamente todo, y es que siempre lo que tenemos en cualquier sistema científico de comunicación y lo que sea, son datos. Esos datos ingresan a un procesamiento. Los datos pueden ser imágenes, luz, información, test de diagnóstico, resultados, puede ser cualquier cosa. ¿Bien? Ingresan a un procesamiento y de ese procesamiento, de ese análisis de esos datos, surge información. Esa información es una interpretación de los datos. Esto es teoría de información, se desarrolló alrededor de 1940, o con elementos previos por un investigador llamado Shannon, que lo que intenta describir es cómo se produce la información a partir de los datos. Nosotros sabemos que para que se dé todo este proceso de datos, la interpretación, el procesamiento y la información, lo que tiene que pasar es tiempo. Ahora les pongo un poco sobre el plano lo que es la producción de información epidemiológica, ¿bien? En este contexto. Vamos a poner un ejemplo actual de cómo se entera el sistema epidemiológico, cómo se entera el tomador de decisiones en la evolución de la pandemia y los casos que están habiendo. Yendo a lo básico, lo primero que tiene que pasar es que en una comunidad una persona se infecte con un contagio. Vamos a suponer que es una comunidad con estas personitas que están acá, y alguien se infecta porque se fue de viaje e ingresa el virus en esta comunidad. Este es el tiempo cero. Pasan un par de días, ¿bien? En el periodo de incubación generalmente, hasta que la persona empieza a percibir sus propios síntomas. Y a partir de esa percepción de síntomas, llama por teléfono o va directamente al médico. El sistema de salud responde, ¿está bien? Se le toma la muestra a la persona, que es el tiempo 2. Se entra en una mecánica de logística de laboratorio, se tiene que trasladar la muestra, se analiza la misma, se notifica el caso, y no solo ese caso, sino en un conjunto de otros casos que se notificaron, dan la materia prima para un análisis de datos y la obtención de las curvas. Fíjense todos los pasos y los intermediarios que hay, desde que hay un caso, hasta la realidad de los casos, hasta el gráfico que es utilizado para la toma de decisiones. Esto es todo un sistema de información. Paso por paso hay una interpretación de los datos, ¿bien? Y hay decisión y hay una producción de información. Ahora, cualquier sistema de análisis así debe, y sobre todo en momentos complejos como estos, debe garantizar un conjunto de preguntas, que es para poder darle cierto valor al análisis final para la toma de decisiones. Por ejemplo, decir si hoy está creciendo o no la cantidad de casos que tenemos por día, si vamos a un colapso o no del sistema sanitario, o cómo estamos. Bueno, eso lo hacemos en función de los datos que vemos del reporte, ¿no? De los casos que vemos diarios. Bueno, todos esos pasos se dieron para que el reporte esté ahí y se haga el análisis. Lo que tiene que pasar es que si la información llega a tiempo, lo primero es si la información llega a tiempo para ser útil para la toma de decisiones. Es una primera pregunta. Lo segundo es, ¿la información es fidedigna una vez que pasó por todos los procesos? ¿Bien? ¿Y cuánto del mensaje inicial, que al fin y al cabo lo que queremos ver es la cantidad de infectados, se perdió? O sea, en alguna de todas esas cadenas, ¿se perdió información o datos? Y la otra pregunta es suficientemente robusto el sistema como para no ser saturado? Eso es importante en tiempos complejos como este. Ahora vamos a hablar un poco de los tiempos.
la información que se produce, ¿está bien? Desde que una persona se contagia hasta que en promedio percibe sus síntomas y llama por teléfono es alrededor de unos 4 o 5 días. Ahora bien, para que el sistema de salud responda depende obviamente de la región y el momento del país y si como en el área metropolitana se está más saturado o no, va a tardar más o menos en función de eso, pero es alrededor de un día. ¿Ven? Más el tiempo de la logística del laboratorio, y el análisis de la muestra, y después lo que tarda la notificación, y otro día más para el análisis, notificación y análisis de los datos. ¿Ven? Con lo cual, desde que aparece un caso real, o sea que el virus entra en una célula de una persona, se reproduce y genera un cuadro, previo a que genere el cuadro, hasta que el sistema sanitario se entera de eso, pasan 8 días. Eso es algo de mínimo, ¿no? Ahora, la utilidad de la información para la toma de decisiones dependerá también de la pregunta que se quiere responder. Si la pregunta a responder es si la persona padeció o padece síntomas de COVID, ¿está bien? Y efectivamente los síntomas que percibió y por eso llamó son de COVID, y eso necesitas el análisis del test, etcétera, y el diagnóstico, es una pregunta que más allá del tiempo se puede responder. ¿Bien? Pero si la pregunta es si estamos frente a la aparición de un nuevo brote, y la idea es mitigar ese brote, 8 días es mucho tiempo. Y así también, si nos encontramos frente a un cambio de tendencia en la evolución de la propagación viral, sabiendo la velocidad con la que evoluciona el virus, tener una foto de 8 días anteriores a lo que está pasando realmente en el presente y los contagios que están habiendo, también es bastante tiempo. Otra cuestión, si la información es fidedigna o no. Este es otro tema, y es que hay múltiples artefactos y factores que entran en cada paso de los mencionados de la producción de información. Por un lado, hay personas que pueden no reportar sus síntomas porque hay una baja percepción de salud por parte de la población, puede haber una falta de acceso a una línea telefónica, puede haber después errores en el laboratorio, en el hisopado, falsos negativos y falsos positivos en los kits de diagnóstico. Esto también, todo elemento y todo sistema tiene asociado un tipo de error. Puede haber errores y demoras en la carga de los datos, en la notificación, y al final el arrastre de errores y problemas en la interpretación de los datos, que, de nuevo, los datos para construir modelos y hacer análisis se van a basar en supuestos. Entonces, acá tenemos una posible fuente de errores más, que son los parámetros, supuestos, etc. Entonces, en todo este contexto puede haber fallas. Ahora, respecto a las fallas que puede llegar a haber, y hago una notación muy pequeña a este esquema, que es toda decisión y todo instrumento de medición y todo sistema puede tener distintos tipos de errores. En este caso, si la pregunta es si hay un brote o no en una región, o una persona es COVID positivo o COVID negativa, puede haber falsos positivos y falsos negativos. El falso positivo es el que te da, por ejemplo, una falsa alarma, que hay un brote y hay casos en tal municipio cuando realmente no los hay. Y el falso negativo es aquel que te dice que no está pasando nada cuando realmente pasa. En teoría de la decisión, es necesario darle un peso a estos tipos de errores, a menos que uno piense que son igual de graves. Si uno está intentando sofocar y apagar focos, tal vez una falsa alarma no es tan grave. Tal vez aislar a una persona preventivamente y después darse cuenta que no tuvo COVID no es tan grave como si lo es tal vez un falso negativo. ¿Bien? Que es decir, una persona que no tiene COVID cuando sí lo tiene y está circulando libremente y va contagiando gente. Pero si uno tiene un sistema, por ejemplo, una alarma, que dice que todo el tiempo en todos lados hay brotes y no le pega a ninguno, bueno, también eso molesta.
entonces tampoco se puede ser tan sensible sin sentido, ¿no? Desde lo intuitivo uno se entiende que tiene que haber un balance para cualquier sistema entre falsos positivos y falsos negativos. ¿Qué andás? No, yo también un video de... Bien. Ahora, con esos breves comentarios acerca de lo que es los elementos de la teoría de la información, voy a ponerlo un poco en contexto de la teoría de la decisión de Bayes. Y vamos a ver un poco qué elementos analizamos. Y primero, introduzco algo que si no me equivoqué cuando leí el programa, lo van a ver más en profundidad después, pero son elementos de epidemiología comunitaria. Varias de las cosas están implícitas en los que ya hablamos, y es que la epidemiología comunitaria, a diferencia de la epidemiología general, ¿bien?, que la epidemiología general describe las enfermedades, en dónde están, cómo evolucionan y qué procesos intervienen en su determinación, para este punto, la comunitaria lo que va a hacer es buscar la relación entre la vida de la comunidad y la ausencia o presencia de esa. Y además, la epidemiología comunitaria, una de las herramientas que pone es que hace énfasis en la valoración de los datos para conocer qué ha pasado con las comunidades para el hecho de que se aumenten o disminuyan la enfermedad. O sea, hacen un tipo de valoración de la información por parte de la comunidad. Y dialoga, y propone dialogar como instrumento fundamental de trabajo para la construcción de instrumentos e indicadores que todos entiendan por parte de la comunidad, pero que también surjan desde la comunidad, esos indicadores. Mientras que en la epidemiología general, la valoración es con criterios de eficiencia, de la representatividad y fiabilidad de los datos, y no con criterios de utilidad. Hay un axioma, y es un axioma también una propuesta y una idea por parte de muchas ciencias, es que los parámetros tienen que ser repetibles, y debemos ir a indicadores que permitan comparar y normalizar la información. Pero bueno, tal vez eso muchas veces nos lleva, lamentablemente, a perder capacidad de análisis, porque dejamos afuera información muy valiosa que como no puede ser comparable porque se da en una comunidad específica y en otra no lo utilizamos. Por ejemplo, si uno tuviese que preguntar la cantidad de casos que hay en un determinado barrio, donde la red social de las personas es mayor, bueno, tal vez una persona que administra un club o que conoce a todo el mundo puede ser una fuente de información muy útil, pero no tiene una formalización dentro de una epidemiología general, porque bueno, dependés de esa persona, y ese patrón y ese instrumento de medición es esa persona, y listo. ¿Está bien? No es extrapolable a otra comunidad en otro lugar donde tal vez es otra persona la que cumple ese rol, o directamente ese rol no existe. Entonces, tal vez muchas veces nos perdemos, si caemos en un esquema de epidemiología general, nos perdemos herramientas muy útiles para poder hacer diagnósticos durante la pandemia y durante propagaciones, y sobre todo para obtener información útil. Ahora pongo un ejemplo en el cual un sistema de epidemiología comunitaria autogestionado por parte de la comunidad funcionó mejor que el sistema de epidemiología general, y fue el caso de las madres de Ituzaingó, anexo, que es un barrio en Córdoba, ¿bien?, que a fines de 2001 Sofía Gatica notó que muchas mujeres del barrio usaban pañuelo para cubrir la calvicie, o sea, síntomas de tener algún tipo de desarrollo de cáncer o de tumor. Y esta observación la llevó a realizar una investigación que durante 4 meses constó del registro de casa por casa y detectó una alta incidencia de síntomas y de casos que los definió como cáncer, ¿bien?, y de distintas patologías. Se elaboró un informe y lo presentó al Ministerio de Salud. Ahora bien, a los pocos días el Ministerio de Salud envió un equipo interdisciplinario a hacer el análisis, realizando un relevamiento aleatorio, etc. Y no llegó a una conclusión, no llegó a la misma conclusión que había llegado Sofía en el análisis previo. Esto puede ser en su momento por
errores, o sea, tal vez por un error en el muestreo que hizo este grupo de profesionales, o por intenciones políticas, que también hay que tenerlo en cuenta en cualquier sistema de información. Si en algún momento pasa por la mano, por la posibilidad de ser manipulado, también otorga información errónea. Al final, o sea, un tiempo después, de hecho en el 2017, la Corte Suprema inhabilitó que se rocíe en plaguicidas a determinada distancia de escuelas y de barrios, porque se demostró que, como bien habían visto este grupo de esta organización de Madres de Ituzaingó, los plaguicidas generaban una mayor incidencia de casos de cáncer. Este es un caso en el cual la comunidad y la información de la comunidad, y esto resalto esta frase de una de las integrantes del grupo, de Vita Ailón, que hay que estar en el barrio para darse cuenta que las enfermedades todavía siguen, más allá de que se haya frenado la fumigación. Me parece importante resaltar eso. Hay mucha más información que se pierde cuando se resume o cuando se simplifica la realidad. Y el objetivo último, si uno quiere tener un sistema que funcione y que otorgue información valiosa, es lograr captar la información que es importante. Y tal vez lo que es importante para un lugar no es importante para otro. Bajo esta línea, ¿está bien? Cuando empezó la pandemia, empezamos a pensar con un grupo de investigadores sobre la posibilidad de que la comunidad, al igual que como funcionó en estos casos, pueda servirnos, o sea, la comunidad misma con su percepción de salud, pueda servir como un indicador de la cantidad de virus o de evolución de la propagación viral durante la pandemia. ¿Bien? Y por eso, cuando pongo todo en este gráfico, como va pasando el sistema de información, hago estas dos líneas rojas, ¿bien? Son como dos atajos. O sea, ¿qué pasa si en vez de, para analizar los datos y sacar una idea de tendencia, nos corremos un poco de lo que es lo clásico de ver los datos de laboratorio que están chequeados, con kits chequeados por distintas organizaciones de calidad, etc.? ¿Qué pasa si vamos a la fuente? Si nos acercamos a la fuente de los datos. Y básicamente por dos cosas. Primero, por una hipótesis fuerte sobre que la fuente y la comunidad tiene una capacidad predictiva y la alerta comunitaria y social es capaz de describir la evolución de la pandemia. Y tal vez volviendo al ejemplo, si uno va y habla con una persona en un determinado barrio que conoce a todo el mundo, tal vez uno puede preguntar, ¿y cómo estamos de casos? ¿Altos, bien, bajos? Aunque sea cualitativo, tal vez nos pueda otorgar mucha información que si tuviésemos un error de carga, porque en determinado barrio no tiene las calles o no está bien cargado en las direcciones y directamente no lo vemos, entonces nuestro reporte o nuestro análisis termina siendo que en tal barrio no hay casos, porque no lo vemos. Bueno, la fuente de información de la persona que vive en el barrio vale muchísimo más que la información clásica que pasa por todo este proceso. Entonces, acá vuelvo a la idea de dialéctica. No es que una desplaza completamente a la otra, sino que vamos a usar las dos, ¿bien? Como evidencia. Y en el teorema de Bayes, que es, o sea, no quiero caer en meterme en la matemática, pero sí en el concepto, lo que propone Bayes es que cualquier información, cualquier análisis que se haga, no importa de dónde venga, lo único que hace es actualizar el conocimiento. Y uno lo que tiene es un conocimiento previo sobre algo y lo actualiza con más información. Entonces, volvemos al ejemplo. Si uno agarra y habla con distintos referentes municipales, que vuelvo a la idea de que una persona que conoce a todo el mundo, porque es una persona que tiene una red social suficientemente amplia como para ser informativa. Y le decimos, che, acá hay muchos casos en tu región, y nos dice sí. Bueno, eso que escapa a muchas otras herramientas de la matemática, en Bayes tiene un lugar en una ecuación y se llama prior. O sea, es la información de la sospecha. En forense se usa mucho esto y en otras herramientas también, en otras áreas.
pero es dónde va en la ecuación la información de la sospecha, que puede ser mucho, alto, bajo, ¿está bien? O cualitativo o con un valor de probabilidad real. Entonces, uno podría tomar esa información de esta persona que dice que hay muchísimos casos y después ir días después y hacer un test en el lugar, un análisis serológico o ir a muestrear y tomar gente al azar y hacer una PCR o un diagnóstico y confirmar lo que dijo la otra persona. ¿Bien? Confirmarlo o descartarlo. Si nadie de todos los que se analizaron tiene un caso, decir, bueno, podríamos decir es un exagerado. O sea, es una persona que tiene un falso positivo, si lo pensamos como un sistema, un falso positivo alto. ¿Está bien? Una probabilidad de falsos positivos alta. Mientras que si no, si tiene cierta certeza, bueno, es información que puede ser útil para la toma de decisiones. Porque hay una ventaja principal, que es el tiempo. ¿Está bien? La comunidad, si volvemos a este esquema que está acá arriba a la derecha, la primera que se entera, además, inclusive muy probablemente previo al sistema sanitario, al llamado telefónico, es la comunidad, es el entorno. Es la primera que reacciona. Entonces ir a la fuente es ganar tiempo. En función de esta hipótesis, lo que se pudo construir es un modelo matemático relativamente sencillo, que lo que permite es relacionar para atrás. O sea, se tomó una foto, por ejemplo, si hoy mismo viésemos para atrás, por ejemplo, analizásemos la cantidad de llamados por localidad, o por barrio, o por municipio, y la cantidad de casos que hubo a los pocos días. Y pudiésemos ver algún tipo de relación, bueno, esa relación se tendría que formalizar matemáticamente con la siguiente ecuación. ¿Qué es? Vamos a poner un municipio ejemplo hipotético con 100.000 habitantes. ¿Bien? Va a haber una cantidad de llamados que vamos a hacer de cuenta que son los llamados o las alertas que da la persona al sistema sanitario, llamando por teléfono o yendo al hospital, que va a ser basal. Como podemos decir que siempre está ahí. Tal vez hay muchos hipocondríacos, yo soy uno, así que ya llamé varias veces a la línea telefónica y no tuve muchas veces, así que bueno, soy uno de los que está en este lado, que es los que llaman siempre mínimo, ¿está bien? Lo basal. Pero después también va a haber una cantidad de llamados que se van a dar por personas que realmente tienen están infectados, y en caso de haber un brote, uno esperaría que la cantidad de llamados basal se incremente un poco. Si siempre, por ejemplo, en un municipio hay 100 llamados por día, o por ejemplo bajan un poco los fines de semana, pero de lunes a viernes hay 100 llamados por día, el día que hubo 200 es, guarda, ¿qué está pasando? ¿Está bien? Más previamente a esperar el análisis de laboratorio, a ver si realmente hubo casos, si los que llamaron realmente son positivos o no. Solamente decir, guarda, acá la comunidad está diciendo algo está pasando. Puede ser que hubo una campaña mediática de COVID muy fuerte, o que entraron en conciencia, podría pasar, o podría pasar que no, que realmente hay un brote. Una de las cosas que hicimos fue, con esto, generar un modelo solamente en función de los llamados, intentar predecir la cantidad de casos que íbamos a tener a los días siguientes. Y el modelo, un ajuste esto matemático, como un R086, que para que se den una idea, un R igual a 1 quiere decir que el modelo le pega siempre. Un R0,86 es cercano a 1, es un valor muy bueno, es decir, que siempre que se dijo que iba a aumentar, o sea que uno puede predecir por las llamadas telefónicas que van a aumentar los casos, efectivamente después aumentaron. Y lo más interesante es el gráfico que está acá a la derecha, en el cual la línea roja, ¿está bien?, indica los casos en un municipio hace unos meses ya, en mayo, fines de mayo, indica los casos que había por fecha de inicio de síntomas. O sea, ustedes tengan en cuenta que la fecha de inicio de síntomas, en el gráfico correspondía a
la percepción de síntomas. O sea, la persona llama por teléfono y dice, empecé con síntomas hace 2 días o hoy mismo. ¿Bien? Entonces, a partir de las llamadas telefónicas, hay una correlación muy fuerte, la hubo y la sigue habiendo. O sea, tienen como la misma forma. En azul están las llamadas telefónicas. ¿Está bien? Entonces uno puede ver que cuando aparecen más personas con más síntomas, las llamadas telefónicas aumentan. ¿Bien? Mucho. Y otra cosa que vimos es que por cada persona que realmente se infectaba, no llamaba solamente esa persona, sino llamaban dentro de su entorno, la misma manzana o el mismo barrio, alrededor de 6, 7 personas por cada uno. Y esto nosotros creemos, o la intuición o el análisis que tendrá que ser constatado, responde a que lo que estamos midiendo en realidad es un fenómeno de alerta comunitaria, un fenómeno de alerta social. Es una construcción más antropológica de una respuesta frente al peligro. Si uno se entera que en el mismo edificio hubo una persona con coronavirus, si uno vive en un edificio, o en la misma manzana, en la misma cuadra, apenas tenga un síntoma, o tal vez hasta el síntoma se lo imagina, y ni siquiera es real, porque tosido por otro tema, va a llamar. Entonces, ese tipo de aumento de percepción de salud que se da por parte de la comunidad es algo que derivó en ser muy informativo, y era un aviso de la comunidad de que ahí estaba pasando algo, de que algo se iba de la normalidad, de lo basal de los casos. Y visto de una mirada un poco más grande, esto también nos sirvió para adelantarnos y medir un poco la evolución de la pandemia en general, porque así como lo podemos hacer para una localidad, lo podemos hacer para el general de una provincia o de una ciudad. Y es muy importante tener en cuenta lo siguiente. La cantidad de personas, la cantidad de llamados basales por parte de la comunidad, y el número de llamados por cada infectado, esto que les dije de 6, 7 personas, depende de cada lugar específicamente. Entonces, cada uno de estos modelitos se tuvo que hacer para cada localidad. No es lo mismo en una región muy despoblada, en la cual tal vez el que llama la persona sola, y esa sola es la que tiene COVID, y su entorno no reacciona como así podría ser en un edificio que todos se conocen con todos vienen hablando, y bueno, y hay varios hipocondríacos, por ejemplo. Bien, y un poco para una herramienta útil que resultó y resulta útil, es que esto nos permite adelantarnos en los casos en los que hay aparición de focos en distintas localidades o barrios. Pues nos permite ver una anomalía previamente a ser detectada en el servicio típico de vigilancia epidemiológica, que depende de un paso limitante en tiempo, que es la generación del kit. Esto no indica, de nuevo, que la idea no es desplazar, y volviendo a lo que dice Valles, esto no implica que después no se tenga que hacer un análisis para confirmar o no, pero la respuesta se puede tomar más rápido, de antemano, solamente con información de la comunidad, de los llamados. Y después se confirma si efectivamente lo fue, porque eso puede valorar mejor o peor la herramienta. Tal vez en un contexto en el cual ahora la cantidad de casos es muchísimo mayor y la percepción de salud por parte de la población se ve alterada porque es invierno y porque tal vez piensan que es otro tipo de virus respiratorio del invierno, bueno, tal vez empiezan a llamar menos. Entonces el sistema empieza a dejar de ser predictivo. Pero bueno, de eso nos enteraríamos en tiempo y forma, y evaluaríamos y cambiaríamos el modelo. Entonces esto lo que marca en realidad no es una nueva forma, sino es un acople de análisis, una nueva forma es una nueva forma que permite acoplar y nutrir más la información de un sistema de vigilancia clásico, valiéndose en herramientas de la epidemiología comunitaria, pero con un fuerte peso de la teoría de la información. Un poco las conclusiones son, para ir cerrando y charlar un rato, son que la evaluación de riesgo en la toma de decisiones es un insumo esencial para la política pública en tiempos difíciles, sobre todo, donde equivocarse puede costar vidas.
y que las herramientas deben informar la incerteza. ¿Bien? Ninguna predicción se puede hacer sin incerteza, y aquellas que la informan sin incerteza están cometiendo una falta. Las vías clásicas de comunicación se ven tensionadas cuando no colapsadas en estos contextos. Por ejemplo, la capacidad de diagnóstico se podría colapsar en algún momento, o los sistemas de notificación, o lo que sea. ¿Está bien? Entonces, para la producción de información útil que pueda ser elaborada a tiempo, se deben analizar vías alternativas. O sea, tender un puente tal vez a la base de la información, y la verdad que analizar solamente, por ejemplo, llamadas telefónicas o otras vías que puedan surgir, constituyen una herramienta valiosa, porque uno no se colapsaría, porque la gente sigue llamando, y por otro lado puede nutrir la información de la vía clásica. Y que no tener en cuenta los opuestos de los modelos utilizados puede llevar a graves errores de interpretación y, por ende, a errores en la toma de decisiones. Y un poco para cerrar, el otro día en una charla, ya no mencioné, pero me parece hasta icónica, que en el Eternauta, el dibujo de Solano, uno de los personajes o caracteres principales es el de Favali, que es un profesor en física, en el cual, frente a la situación y frente al contexto adverso y tan difícil de interpretar, vuelve a la base a hacerse preguntas y aplicar el método científico para buscar la forma de poder salir al exterior frente a la aparición de copos de nieve que mataban a gente. O sea, la primera respuesta fue el encierro, y la posterior salida. Me parece que en este caso Oesterheld lo que usa es la figura del científico como, de nuevo, figura de seguridad en un contexto adverso, difícil, pero bueno, esa seguridad que se da también conlleva una responsabilidad en la comunicación, sobre todo. Son días en los cuales se ven muchas curvas, se habla mucho de parámetros, hay gente que dice que está todo estable, un R de 1, hay otros que 1,6. Bueno, de nuevo, como quise introducirles un poco, no dista muchísimo cualquier curva, cualquier valor, cualquier análisis matemático de una interpretación objetiva y sin decisiones subjetivas, personales y difíciles de tomar en el medio. ¿Está bien? Entonces, atrás de cualquier parámetro y cualquier decisión y de modelo, hay una visión política y una ciencia atravesada por la política muy profunda. Que bueno, eso será discusión para otro momento, me parece. Pero bueno, es un poco eso todo. Buenísimo. Bueno, gracias, Franco. Y si quieren pasamos a hay algunas preguntas que fueron quedando. Quiero arrancar por la que estaba un poquito más arriba, que dice: ¿cuáles son las variables y parámetros que evaluaron para flexibilizar la cuarentena en el AMBA? Porque las camas de terapia intensiva y los números de contagio fueron récord. No sé si tenés esa respuesta, pero o sea, es bastante ambiciosa la pregunta, pero bueno, si querés comentar algo. No, me parece bien. Un poco, una de las cosas que se venían siguiendo es que la movilidad de la población iba en aumento, y que había cierto nivel de estabilidad en torno a la ocupación en un momento de camas, pero también porque se iban abriendo más. El efecto que uno puede ver en la curva psicográfica, y que también dentro de pocos días con más información se va a ver más claro, es que esta medida estricta lo que hizo, más que bajar la curva, ¿está bien?, fue anclarla en un valor. Y uno puede esperar que si la salida y la vuelta de la movilización se parece a lo anterior, bueno, los casos van a subir. Y en ese caso se tendrán que tomar medidas, como el gobernador comentó, que van hacia
o hacer una intermitencia, o sea, ir con una lógica de pulso, de apertura y cierre, pero también focalizada, porque la evolución de la pandemia no es igual en los distintos sectores de la provincia, y también de la ciudad y de distintas zonas. Entonces lo que de alguna manera hay que ir monitoreando muy de cerca es eso. Bien. Esta leo la pregunta, pero además adelanto que la última clase, nos quedan 2 clases, pero la última volvemos a los 3 docentes que tuvimos con el de epidemiología crítica, con Andrea Paz, Andrea González y Nelson Jiménez, para tomar el tema de epidemiología comunitaria. Así que un poco la pregunta de Patricia, que pregunta si este mecanismo de información comunitaria se está utilizando, si algunas organizaciones tienen promotores de salud y si se está articulando con ellos. Creo que un poco va a encontrar la respuesta en la última clase, que un poco también el sentido de que esa sea la última clase tiene que ver con que estamos familiarizándonos con herramientas para tomar decisiones. Y en la última clase pensar cómo estas herramientas se aplican con una mirada comunitaria para tomar esas decisiones. Entonces, bueno, un poquito, creo que esa se responde más adelante. También preguntan si estos modelos se hicieron en cada municipio de provincia de Buenos Aires y si se podrían replicar en otras provincias, en otros territorios. Acá puntualmente pregunté en Chaco, pero podría ser en cualquier territorio. Sí, completamente. Estos se hicieron en los distintos municipios de la provincia de Buenos Aires y se podrían replicar en el territorio que sea, obviamente con un estudio previo de la densidad demográfica poblacional y también del comportamiento de la comunidad frente a la aparición de casos. Eso, con el grado de evolución de la pandemia y con la historia, ya es algo que se puede hacer. Creo que aquellos municipios, sobre todo, y aquellos lugares y provincias en los cuales la cantidad de casos no es tan grande todavía, sino que estamos en una situación de focos, o sea, en las cuales si uno, por ejemplo, pintase en un mapa los casos, podría haber brotes. Y eso quiere decir que el virus y la propagación viral tiene una forma discreta todavía. Es muy bueno para generar una detección rápida de esos focos y apagarlos. Una herramienta de contención, con aislamiento, con una mayor rigurosidad focalizada en la región. Mientras que en otros lugares, como gran parte del AMBA, ya el virus tiene una propagación continua, que es un lugar tal vez por manzana, en los cuales ya, si uno hace un sistema de alerta temprana, se le prenden en todos lados y bueno, pierde un poco la utilidad. Bien. Acá Rodrigo nos acercó una última pregunta que dice: quería preguntar algo porque se escucha mucho en diversos medios una cifra que es la siguiente, que es que por cada una paciente diagnosticada por COVID hay 10 pacientes no diagnosticados. Escuché en algunas charlas de origen más serio que eso se vio en España, por ejemplo, que por realizar tamizajes en diversas regiones con gran cantidad de gente, como Cataluña, Madrid, Valencia, al hacer los testeos de IgG encontraron 10 veces más pacientes que los diagnósticos durante el brote de la pandemia. ¿Hay números reales de eso en Argentina, donde, por lo que tengo entendido, no se realizaron testeos masivos de IgG aún? Tengo entendido que prontamente en Cava irían por eso, no sé si en el AMBA. Gracias. Bien, buena pregunta, sí. Es un buen momento para empezar a hacer eso. Haberlo hecho antes no tenía mucho sentido, porque cuando la población no se llegó a un nivel de contagio suficientemente alto, es ir a muestrear algo que tal vez es difícil de encontrar. Con lo cual, lo que se está haciendo más que testeos masivos en este caso, son herramientas o análisis estadísticos a partir de muestras. Es decir, en distintos barrios y en distintas zonas se toman al azar determinada cantidad de población para ver
la cantidad de infectados que hubo, que es eso lo que da un poco el IgG. Y si uno toma la cantidad de infectados que hubo y lo compara con la que se reportaron de ese mismo lugar, puede sacar el valor de aquellos que no fueron identificados. Que no quiere decir que hayan sido asintomáticos, porque hay mucha gente que uno puede esperar que por temas de percepción de salud, acceso o decisión personal, no avisaron al sistema sanitario y tuvieron una gripe y lo reportaron, y bueno, ese valor también va a estar. No es incoherente el número, no es para nada incoherente. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se hizo en algún que otro barrio ya, en la provincia de Buenos Aires ya se está haciendo también, en distintos barrios. Ya pronto se darán resultados de eso. Bien. Bueno, creo que con las preguntas estamos. Antes de terminar, quería recordarles que el miércoles que viene es la anteúltima clase, que va a estar a cargo de Laura Muñoz, y vamos a ver georreferenciamiento y cómo eso es una herramienta también para pensar la gestión. Así como Franco nos acercó los modelos matemáticos y pensándolo, también un poco el ejercicio que hacemos en cada una de las clases, de pensar para qué nos sirven estas herramientas, ¿no? ¿Qué ejercicio de gestión político podemos hacer con esta información? Así que, bueno, esa es la clase siguiente, y recordarles que mañana es la segunda clase del curso de tratamiento que estamos llevando adelante también desde la Fundación. La clase la va a dar Pedro Can, así que, bueno, quedan todos invitados a esa clase. Lo último que quería decir es que si alguien no recibió el link de acceso a la carpeta compartida, todo el material que cada uno de los docentes nos va acercando, lo estamos poniendo en una carpeta compartida. Eso lo mandamos por mail. Puede que a alguno le esté llegando spam, entonces les pedimos que por favor revisen si no les llegó a correo no deseado o a spam, porque como hacemos envío a muchas casillas, a veces como que se detecta que puede ser un spam y llega ahí. Así que búsquenlo y en todo caso nos escriben y se las compartimos. Les vamos a compartir la presentación de recién y unas notas que nos dejó Franco. Y bueno, agradecerles una vez más la compañía en el curso, y a vos, Franco, por la clase. Estuvo buenísima, y a mí en lo personal me encantaron todos los ejemplos que fuiste dando para que pensemos en distintos planos las cosas, así que gracias. No, gracias a vos, Carla, y gracias a todos por participar de la clase. Espero que les haya gustado. Y cualquier duda estoy a disposición. Después les paso mi mail o lo anoto ahí. Genial. Bueno, adiós, nos vemos. Gracias. Chao.